¿Parece bien? ¿Sí? Muy bien. Amados, vamos a estar estudiando de la identidad en Cristo. Vamos a llamar estos 3 estudios identidad positiva. Tiene mucho que ver con lo que el Espíritu Santo comenzó a tratar con las mujeres durante el Congreso, el domingo como iglesia. Y sabes, 2 semanas atrás yo ya estaba orando, bueno, ¿qué estudio sigue, Señor, para el miércoles? Algo que nos ayude a crecer, a ser mejores. Y el Señor estaba hablándome sobre identidad. Entonces Dios embonó todo, amén. Entonces yo te felicito por estar aquí, porque a eso venimos a la iglesia, amados, a ser expuestos a la verdad, y la verdad nos hace libres. Somos mejores padres, mejores madres, mujeres, mejores hijos, mejores ciudadanos, y sobre todo conocemos quiénes somos en Cristo, hijos e hijas de Dios, y la palabra nos alimenta para cumplir sus propósitos, amén. Identidad positiva, primera parte. Amados, cuando una persona conoce quién es, de dónde viene y a dónde va, las demás personas y las circunstancias no podrán moldear su imagen y su identidad. Y hoy en día, amados, como iglesia tenemos que permanecer sólidos en cuanto a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué, amados? Porque demasiadas personas viven confundidas acerca de su identidad, la verdad. Viven confundidas acerca de su identidad sexual, confundidas acerca de su identidad espiritual, confundidas acerca de su identidad personal. Y esto es algo que se ve por todas partes allá afuera. Pero escucha, todos los que hemos decidido creer en el Evangelio, creer en Cristo Jesús, amados, tenemos una identidad en Cristo, y es sólida y es real. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú debes de conocer quién eres en Cristo, y debes de creer quién eres en Cristo. ¿Quién soy realmente ahora que estoy en Jesús? Hazte esta pregunta. ¿Quién soy realmente ahora que soy cristiano? Ahora que me congrego en su nombre, ahora que profeso la fe en Jesucristo. Y antes de responder a esta pregunta, quiero mostrarte uno de los personajes de la Biblia que tal vez en el transcurso de su vida pudo tener algún problema de identidad. Vamos a estudiar la vida de Moisés, ¿sí? Moisés fue el más grande líder del Antiguo Testamento, un líder que Dios levanta para guiar a su pueblo a la tierra prometida, antes sacarlos de la esclavitud de Egipto. Él fue pastor, fue predicador, líder y maestro, y se le considera un profeta sin igual. Este hombre fue el que Dios usó para liberar a los judíos de 400 años de esclavitud. Entonces, si Moisés no se hubiera dejado usar por Dios, no habría una nación de Israel hoy en día, amados. Y este es el hombre a quien Dios personalmente le dio los 10 mandamientos. Incluso es el hombre que el Espíritu Santo usó para escribir el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Iglesia, ¿cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Están de acuerdo? Entonces, sin la obediencia de Moisés a Dios, la historia no habría cambiado, amados. Fue un hombre que entendió su identidad en Dios. Entonces, no va a pasar nada con nuestras vidas. No va a haber cambio y transformación poderosa. No vamos a poder actuar en el nombre de Dios y ver las grandes cosas que Dios tiene para ti, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, si tú y yo no creemos quiénes somos en Dios a través de Cristo. ¿Qué somos para Dios? Porque muchos cristianos viven atormentados por su pasado y viven pensando que Dios los ve como alguien
que no se merece nada y que está absolutamente descalificado. Y escucha bien, por tus fuerzas y por tu pecado sí somos descalificados, pero Cristo nos abrazó, amados, y nos impartió su justicia, y somos aceptados delante de Dios por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia. ¿Alguien le dice amén al Señor? Dale un aplauso, por favor. Es Cristo quien nos revistió de la aceptación ante el Padre. Por su obediencia tú y yo somos salvos. Por su obediencia tú y yo somos hijos de Dios al creer en Cristo. Entonces, si Moisés no se hubiera preguntado ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Si Moisés no hubiera cuestionado su origen y su destino, Moisés se hubiera perdido de todo lo que Dios había planeado para él. La vida de Moisés comienza en una canasta, amados, en medio de una persecución hacia los de su raza, los de su pueblo. Así que si piensas que nada va a suceder en tu vida, estás equivocado. Si tú piensas que tu pasado es tan negro, tan oscuro, y si tú piensas que eres poca cosa para los planes de Dios, te equivocas. Dios puede hacer de ti más de lo que tú te imaginas. Es en una canasta donde comienza la vida de Moisés, y con eso quiero decir que no importa de dónde vengas o cómo fue tu origen, en las manos de Dios siempre vas a encontrar sus propósitos maravillosos. ¿Estás de acuerdo? Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 23 al 27. Fue por la fe. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe. Di conmigo, fue por la fe. Ok, vamos a denotar esa frase, fue por la fe, en todos estos versos que vamos a leer. Que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe, diga conmigo otra vez, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe, diga conmigo otra vez, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Amados, es por la fe que tú y yo recibimos la identidad que Dios tiene para nosotros en Cristo. Tú no puedes decir, ay, es que no me siento hijo de Dios. Es que no me siento hija de Dios, no me siento bendecido por Dios, no me siento que Dios realmente esté escuchando mi oración, que Dios tenga un propósito para mí. Amados, no se trata de nuestros sentimientos, es por la ¿qué? Fe. Diga conmigo, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús, amados. En lo que Él hizo por ti, por mí en la cruz. Él se entregó, llevó mi culpa, lavó mi pecado. Soy aceptado por Cristo, no por mis obras. Soy amado por Dios. Tú tienes que sentirte amada, iglesia. No por lo que sientes ahorita o lo que vas a sentir. Es por la fe en lo que Dios hizo por ti en la cruz. Ahora, en este pasaje aprendemos 4 cosas que suceden cuando averiguas cuál es tu verdadera identidad. ¿Por qué es tan importante que tengamos una identidad positiva según la palabra de Dios, amados? Porque una vez que sepas quién eres, vas a ser mucho más fuerte en contra de lo que la vida te depare. Vas a ser mucho más resistente a la presión de la gente. Vas a ser mucho más feliz y tu realización en la vida será mayor y tu temor en la vida disminuirá cuando sepas exactamente quién eres en Dios. Así que primero, número 1, anota ahí. Este pasaje nos habla de que conocer
tu verdadera identidad te ayuda a madurar espiritualmente. Anota ahí. Conocer tu verdadera identidad te ayuda a madurar espiritualmente. Fíjate bien lo que dice Hebreos, que al crecer Moisés, quiere decir que se hizo todas las preguntas que todo el mundo nos hacemos. Yo, tú, los de afuera, tu tía Chonita, tu compadre Juan, todos nos hacemos estas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Es importante mi vida? ¿Tiene mi vida un significado? ¿Quién soy realmente? ¿Quién se supone que soy? ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Qué se supone que haga con mi vida? ¿De qué trata mi vida? ¿De qué se trata mi vida? Todas estas preguntas, amados, estas preguntas son de identidad y son las que seguramente se hizo Moisés. Porque todos nos hacemos estas preguntas cuando crecemos. Dice el verso 24 de Hebreos capítulo 11: por la fe Moisés, ya adulto. Me llama mucho la atención esta frase, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Ya adulto. ¿Por qué, amados? Porque el conocer mi identidad demuestra madurez espiritual. Cuando Moisés creció, se rehusó a vivir una mentira. Yo no soy egipcio. No puedo vivir como egipcio. Es una mentira si me quedo en el palacio de Faraón. Ya adulto, rehusó. Quiere decir que cuando tú te rehusas a vivir como alguien que no es hijo de Dios, tú estás creciendo espiritualmente. Tú estás madurando en el Señor. El conocer mi identidad demuestra madurez espiritual. El camino a la madurez espiritual, iglesia, es el camino a la identidad personal. ¿Qué significa esto? Entre más cerca tú estés de Dios, más te vas a comprender a ti mismo, porque Dios es tu creador. Muchas veces no hay orden en tus pensamientos y estás así como que no sabes para dónde vas. Acércate a Dios. Él te creó. Cuando estés cerca de Él te vas a entender a ti mismo, porque Dios te diseñó. Cerca de Dios, lejano de Dios, es muy diferente. Cuando tú estás cerca de Dios, hay orden en tu vida, hay paz en tus pensamientos, hay dirección en tus pensamientos, hay dirección en tu corazón. Sabes de dónde vienes y a dónde vas. Entre más comprendas a tu Creador, más vas a comprender por qué te creó. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es mi misión en la vida? Dios te va a ir mostrando. Tú tienes mucha misión en tu vida. Como padre, dejar un legado espiritual. Como madre, dejar un legado espiritual. Como hijo, honrar a tus padres. O como siervo de Dios, evangelizar este mundo, hacer discípulos. Como sierva de Dios, o ganar este mundo para Cristo, lograr grandes cosas para la gloria de Dios, oficio, trabajo, carrera, todo lo que Dios te permita hacer para la gloria de Dios. Amados, escucha bien. Muchos jóvenes están con ese interrogante: ¿qué hago de mi vida? ¿Y qué estudio? ¿Y en qué trabajo? Yo te voy a decir algo, amados: cuando estás cerca de Dios, todo lo que le eches a la mochila va a servir. Cuando tú estás cerca de Dios y tú aprendes carpintería, te va a servir. Cuando tú estás cerca de Dios y estudias una carrera, te va a servir para darle la gloria a Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, un negocio que emprendas te va a servir para darle la gloria de Dios y abrir camino a una nueva generación que Dios te va a dar. Pero necesitas entender que todo parte, tu identidad parte de Dios, no de lo que haces o a qué te dedicas o que hayas logrado. Conocer tu identidad en Cristo te lleva a la madurez espiritual. Dejas de hacerte esa pregunta: ¿quién soy? ¿Qué se supone que haga con mi vida? Entre más cerca estás de Dios.
Y cuando Moisés creció, rehusó a ser conocido como el hijo de la hija del faraón. Yo no soy eso. Él dijo, yo rehuso eso. En Moisés, tal vez como en muchos de nosotros, existió la siguiente cuestión: ¿quién soy? ¿Un egipcio adinerado? ¿Un príncipe de Egipto? ¿Quién soy? ¿De la realeza o un esclavo? Y podemos llamar a esto una crisis de identidad, algo que muchos cristianos viven. No lo dicen, pero viven así porque luchan con sentirse esclavos, o viven en una realidad de esclavos al pecado cuando son hijos de Dios. Entonces se está creyendo más que el pecado puede más. Se está creyendo más en que eres esclavo y no que eres un hijo de Dios llamado a ser liberado. ¿Voy a hacer una falsificación o voy a hacer para lo que realmente nací? ¿Para qué naciste, iglesia? Para darle la gloria a Dios. Y lo mismo puede estar sucediendo hoy en tu vida. Tomar una decisión que determine quién eres y lo que vas a hacer con tu vida. ¿Por qué, amados? Porque la mayoría de los problemas espirituales vienen de la raíz de no saber quién eres. Cuando no sabes quién eres, vives para la aprobación de los demás, vives con temor al rechazo de los demás. Necesitas saber y creer quién eres en Dios, iglesia. Necesitas todos los días en oración. Como lo decía mi esposa, nosotros no vamos a repetir cosas positivas, huecas, vamos a orar la palabra de Dios. Oh, yo soy un hijo de Dios, mi Dios, gracias, eres mi Padre. Mi Padre dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir agradecido en escasez, puedo vivir agradecido en abundancia, puedo ser buen administrador en abundancia sin olvidarme de Dios. Puedo ser fiel administrador cuando no tenga mucho, tenga poco, y ser fiel a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu allá hay libertad. Señor, gracias. No voy a declarar cosa humana, positiva, hueca. Voy a declarar la palabra de Dios que todo lo puede, que pase lo que pase, permanecerá para siempre, amados. Y esa es nuestra verdad. Somos hijos e hijas de Dios. Madurez espiritual viene cuando te das cuenta de tu verdadera identidad en el Señor. San Juan 8:14. Jesús conocía bien su identidad y nos dice: mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Amados, Jesús era un hombre que conocía su identidad. Cuando tú conoces quién eres, vas a poder servir mejor a los demás. ¿Cuándo es que se levanta una iglesia que impacta su sociedad? Cuando la realidad del evangelio es abrazada y creída. ¿Sabes por qué, amados? Porque la gente insegura no puede servir a otros, porque tiene miedo de lo que las otras personas lleguen a pensar. Y tú siempre estás preocupado por lo que otras personas piensen cuando tú eres inseguro. Y hasta que no tengas la seguridad de conocer tu identidad, nunca vas a tener la confianza para servir a otros. Solamente la gente segura en Cristo puede servir a los demás. Y la gente insegura no sabe cómo servir, tiene miedo de servir. Mira lo que dice en San Juan capítulo 13, verso 1. Vamos a leer al 5. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final.
Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Qué sabía Jesús? ¿Quién lo había enviado? La autoridad que tenía. Sabía que venía de Dios y regresaría a Dios. Mira lo que dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Wow. Amados, si tú no tienes tu identidad definida como hija, como hijo de Dios, tú no vas a poder servir a tu prójimo con humildad. Jesús no tenía ninguna duda sobre su identidad. Así que Él dice: yo sé quién soy y sé en lo que soy bueno. Así que Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué pasa cuando un cristiano da un fruto diferente en cuanto al trato con el prójimo? De soberbia, de abuso, de jactancia. No ha conocido su identidad en Cristo. Amados, oro para que el Señor como iglesia nos revele quiénes somos en Cristo. Este mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Solamente puedes servir a otros cuando sabes quién eres. Y el éxito viene de ser quien Dios te hizo ser y aceptar quien Dios te hizo ser. Esto necesita esta generación de jóvenes, de señoritas, de niños y niñas. Amados, no se pierdan la predicación del domingo. Vamos a seguir con la serie de ¿qué haría Jesús? Vamos a hablar mucho de esto. ¿Sabes? Oro para que cada uno de nosotros forme niños, niñas, jóvenes y señoritas seguros de sí mismos. ¿Cómo va a suceder esto? Cuando la generación mayor abrace su verdadera identidad en Cristo. No tenemos que fingir nada, no tenemos que hacer cosas para las cuales no fuimos llamados a hacer. Y la iglesia se pierde mucho cuando deja su identidad. Pero como iglesia, amados, vamos a abrazar el diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Amar a Cristo y amar al prójimo como a sí mismo. Solo eso. Número 2, conocer tu identidad define tu responsabilidad. Amados, Dios te creó para que hicieras algunas cosas en la vida. Cuando tú tienes una identidad definida en Cristo correcta, te va a clarificar lo que Dios espera de ti. Escucha, tú no eres responsable por todo lo que sucede en el mundo. No lo eres. Pero si eres responsable, iglesia, de ser y hacer lo que Dios te pidió que fueras e hicieras. Escucha, cuando Moisés finalmente se da cuenta de su verdadera identidad, que él no era el nieto del faraón, que ni siquiera era egipcio, soy hebreo, soy hijo de un esclavo judío. Cuando Moisés finalmente aprendió eso, él de inmediato conoció su asignación, su misión y su propósito. Ya no pudo ignorar, no pudo detener ese fuego que lo consumía. La gente estaba sufriendo delante de sus ojos y aceptó su misión y aceptó su responsabilidad. Hebreos capítulo 11, verso 25 dice: prefirió. Me apasiona este verso. Prefirió, es decir, conscientemente decidió
ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Wow. Un hombre dejando la comodidad de Egipto. Te voy a decir algo, en ese entonces Egipto era la potencia número 1 en el mundo entero. Si tú habías pensado que te merecías todos los aplausos y los reconocimientos por dejar algunas horas tu negocio y venir a la iglesia, o por hacer algo para Dios aquí en la iglesia o allá afuera, yo creo que el leer la historia de Moisés nos lleva a entender que no somos la última Coca-Cola en el desierto. Dejó Egipto, amados, por irse a ser maltratado con el pueblo de Dios. En el versículo 24 Dios elige a Moisés cuando es un bebé. Después en el versículo 25, cuando crece Moisés y sabe quién es, Moisés tuvo que elegir a Dios. Y el evangelio te ha alcanzado, la gracia te ha perdonado, el Espíritu Santo te está santificando, iglesia. Tiene que haber una decisión donde tú eliges a Dios. Dios te eligió a ti. Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido para que vayan y den mucho fruto, sean mis discípulos. Llega un punto donde el creyente tiene que decidir por Dios todos los días. Eso se llama madurez espiritual. Decido a Cristo pese a mi situación económica, decido a Cristo pese a esta tentación, pese a esta cultura familiar que vengo arrastrando. Decido a Cristo. Eso es madurez espiritual. Decidir por Cristo, por su palabra, todos los días de mi vida. Todos los días. Y hay dos partes donde Dios ya te ha elegido, por eso fuiste creado. Pero ahora es tu decisión, es tu responsabilidad de elegirlo a Él. Si vas a hacer lo que Dios quiere que seas, va a haber algunas cosas a las que vas a tener que decir que no, iglesia. Y va a haber algunas cosas a las que vas a tener que decir que sí. Te voy a dar dos señales de madurez espiritual. Número 1, anótalo ahí, por favor. Soy espiritualmente maduro cuando dejo de culpar a otros por la dirección de mi vida. Vuelvo a repetir. Soy espiritualmente maduro cuando dejo de culpar a otros por la dirección de mi vida. Y esto es una señal de madurez. Cuando entiendes que tú eres responsable y tú darás cuenta a Dios. Cuando dejo de culpar a los demás por la dirección de mi vida. Y esto va a ser algo difícil porque sobre todo en nuestra cultura se dice que nada es tu culpa. Eso dice el mundo. Crecemos aprendiendo que siempre es culpa de alguien más. Culpamos a todos los demás, es la culpa del gobierno, es la culpa de la sociedad, es la culpa de la cultura, es la culpa de tus padres, es la culpa de los medios, es la culpa de la escuela, es la culpa de la persona que te lastimó, es la culpa de la iglesia. No, amados, en el reino de Dios somos enseñados a que madurez espiritual es cuando dejo de culpar a otras personas de mi condición espiritual. Es que estoy frío espiritualmente porque la iglesia está fría. No, tú eres la iglesia, tú eres responsable de avivar el fuego de Dios en tu corazón a través de la oración, la palabra, el congregarte, el orar en el Espíritu, el declarar la palabra. Tú eres responsable. Oye, a mí me sorprende que yo escucho a cristianos que se convirtieron en los 80s, en los 90s. No, que el avivamiento de los 90s, el avivamiento del año 2000, y temblábamos y nos revolcábamos. Y hoy en día son unos apáticos, acartonados como piedras, que no dan fruto espiritual y no hacen nada por el reino de Dios. Culpan a los demás, culpan a todo el mundo, pero no tienen responsabilidad de su vida espiritual. Escúchame muy cuidadosamente, iglesia. Otras personas en tu vida
pueden y te van a dañar. Otras personas en tu vida te van a lastimar. Y otras personas en tu vida pueden dejarte cicatrices, pueden dejarte malos recuerdos. Tenlo por seguro, aún ya de cristiano. Pero nadie puede arruinar tu vida sino tú. Tú. Ni siquiera Satanás puede arruinar tu vida. Solo tú la puedes arruinar. Número 2, segunda verdad. Soy espiritualmente maduro cuando dejo de vivir de los compromisos espirituales de otros. Wow. Soy espiritualmente maduro cuando dejo de vivir de los compromisos espirituales de otros. ¿A qué me refiero con esto? Mira lo que dice Romanos 14:12, anótalo ahí. Si voy lento, ¿sí? ¿Vamos bien? Eso. Lo ven en YouTube, la repetición. Romanos 14:12 dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Nadie es responsable por las decisiones de otros, amados. Tú darás cuenta por tus decisiones. Tú no puedes vivir de los compromisos espirituales de otros. Iglesia, yo te voy a decir algo. Si tú vives del compromiso espiritual de tu pastor, tú no estás viviendo un cristianismo sano. Hay muchas personas que solo se identifican con el líder espiritual que Dios les ha puesto en su vida. Y cuando están cerca de su líder espiritual, sienten que están cumpliendo con Dios. Pero tú cumples con Dios cuando tú tienes una relación con Dios por gracia. Tu líder espiritual, tu pastor, es llamado a darte la palabra, a instruirte en el camino de la verdad. Pero escucha con atención. Tu pastor ni tu líder espiritual va a tomar las decisiones por Cristo que tú tienes que tomar. Todos los días. Amados, número 3, anota ahí: conocer tu identidad aclara tus prioridades. Aclara tus prioridades. El conocer mi verdadera identidad aclara y afina cuáles son mis prioridades. Me ayuda a decidir, me ayuda a saber en qué enfocarme y qué ignorar. Piensa en Moisés, nacido como un esclavo hebreo y educado con lujos como el nieto del faraón. ¿Te imaginas los lujos? Me imagino un carruaje de oro con unos caballos percherones. Me imagino a Moisés de 8 años acá, ¡ay, caballos! ¿Verdad? Con de esas atuendos egipcios, ¿no? Delineado de los ojos. Medio raro, pero bueno, así era la moda. Y él ve a todos los esclavos ser maltratados, asesinados, golpeados, morirse de hambre, mientras construían pirámides famosas. Y él ve cómo cientos de años de esclavitud construyeron esas pirámides de Egipto. Y él pudo haber dicho: tengo muchas excusas para ignorar a esta gente y su dolor. Él pudo haber dicho eso. Realmente esos esclavos no son mi problema, no es asunto mío. Aparte, yo tengo prioridades en el palacio, soy el nieto del faraón, el pipir is nice. Seguramente lo dijo Moisés, me lo reveló el Señor. No se crean, antes de decidirse por Cristo. Soy nieto del faraón y por encima de eso voy a trabajar dentro del sistema para hacer cambios en la justicia y contra el racismo y cosas como esas. No, amados, esto no fue lo que pensó Moisés. Una vez que Moisés conoce su verdadera identidad, él cambia sus prioridades. Mira lo que dice el verso 26 de Hebreos 11, subráyalo ahí si tienes tu Biblia abierta. Consideró que lo oprobio, subráyalo ahí. Consideró que lo oprobio, eso significa que evaluó, amados. Consideró, puso en balanza, hizo un juicio de valores.
Consideró que el oprobio por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés definió sus prioridades. Puso en la balanza. Iglesia, escúchame bien. Cuando tú no pones en la balanza el beneficio que tienes en Cristo y todo lo que el mundo te ofrece, y cuando tú no escoges el oprobio por causa de Cristo, tú no has entendido quién eres en Cristo. Porque no hay comparativa entre Cristo y el mundo. No hay comparativa en amar a Cristo y servirlo y de gastar tu vida en el Evangelio a lo que el mundo te puede dar. No hay, amados. La persona que está como indecisa o se inclina la balanza a Egipto, a las riquezas, tesoros del faraón, no ha entendido su identidad. Y hay muchos cristianos así, apáticos, indecisos, prefiriendo el mundo, prefiriendo desobedecer a Dios, deshonrar a Dios, porque no han entendido quiénes son en Cristo. Moisés definió sus prioridades. Si yo te pidiera en este momento, iglesia, dime los 5 valores más importantes en tu vida, ponlos en orden de prioridad, ¿lo podrías hacer? 5 valores. ¿Cuál es tu número 1? ¿Cuál es tu número 2? ¿Cuál es el número 3, el 4, el 5? Podrías hacer una lista, los podrías priorizar. Si no los puedes nombrar, si no puedes decir qué es lo más importante para ti, déjame decirte que otras personas van a decidir qué es más importante para ti. Jóvenes solteros, necesitas entender quién eres en Cristo. Porque va a venir ese galán. Dice la canción de Funky, era Funky la que pusieron hoy, que ya no le des el beso al sapo, que el sapo así se va a quedar. Una canción cristiana muy padre de rap cristiano. Va a venir ese galán y si tú no estás firme en tu identidad en Cristo, te va a desordenar tus prioridades. O va a venir esa muchachita joven y si tú no estás firme en Cristo, ¡pum! Vas a aventar a Cristo, vas a aventar a tu familia mero abajo, vas a aventar tus estudios a mero abajo, tu compromiso en la iglesia a mero abajo, y ella va a ser tu prioridad. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser primero en tu vida y que Cristo te dé la identidad que Él tiene para ti, porque si no, otras personas te van a decir que es importante para ti. ¿Qué es lo que el mundo más valora? La popularidad, el placer, las posesiones. Pero la prioridad en la vida de Moisés, amados, después de todo esto era la siguiente: cumplir el propósito de Dios era mejor que la popularidad. Para Moisés, amar al pueblo de Dios era el mejor de todos los placeres efímeros de este mundo. Para Moisés, tener la paz de Dios al ser y hacer lo que Dios le pidió que fuera era mejor que todas las posesiones del mundo. Vuelvo a repetir, para Moisés cumplir el propósito de Dios era mejor que la popularidad. Para Moisés amar al pueblo de Dios era lo mejor que todos los placeres efímeros de este mundo. Para Moisés tener la paz de Dios al ser y hacer lo que Dios le pidió que fuera era mejor que todas las posesiones del mundo. ¿Te puedes poner sobre tus pies, por favor? ¿Qué motivó a Moisés a pensar así? Cambiar sus prioridades de la popularidad, el placer, poder, prestigio, todas estas cosas. ¿Qué lo motivó a cambiar? El verso 26 de Hebreos 11 nos dice la respuesta. Dice: porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Iglesia, mi visión establece mis valores. Por eso es importante que tú tengas una visión correcta de lo que es el Evangelio, de quién es Cristo, de qué es la iglesia de Cristo, qué es lo que Dios pide de ti.
Lo que veo es en lo que me voy a convertir, y lo que veo más es lo que voy a amar. ¿Por qué Moisés prefirió a Cristo? ¿Por qué Moisés? Porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Quiere decir que conocer mi identidad afirma mi destino, amados. Te da valor para soltar el pasado y te da valor para caminar en el futuro que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Jesús, muéstrame quién eres y qué soy en ti. Te pido perdón, Señor, si he pensado como el mundo piensa. Te pido perdón, Señor, por lo que me tiene estresado, por lo que me tiene esclavizado. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu Egipto? ¿Tienes el valor de alejarte de él? Tal vez tu Egipto sea murmuración, chisme. Todo el tiempo te estás quejando, no hay gratitud, no hay alabanza a Dios. Tal vez tu Egipto sea algún pecado recurrente. Tal vez tu Egipto sea no tomar una decisión por Cristo. Estar en la iglesia, pero tu corazón está en otro lugar. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos dejar Egipto al conocer la identidad que tenemos. Señor, tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, han quedado atrás. Señor, hoy aceptamos que somos tus hijos en Cristo. Hoy aceptamos que tenemos una misión, que es cambiar este mundo en el nombre de Jesús. Oh, amar a nuestra familia, Dios, dejar legado espiritual. Oh, Espíritu de Dios, afírmanos en la identidad que tú tienes para nosotros. Oh, Espíritu de Dios, ven, y que los próximos días crezcamos en la identidad en Cristo Jesús como hijas e hijos de Dios. Padre, afírmanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo, que el pasado ya no se enseñoreará de nosotros, pues Cristo nos ha liberado. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a encontrarnos contigo como se encontró Moisés en esa zarza ardiendo, y que nuestra identidad sea transformada, oh, poderosamente, Dios. Iglesia, encuéntrate con Cristo todos los días. Encuéntrate con Jesús todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Lean la palabra a diario. Oren a diario. Hablen con Dios a diario. Amén. Y seamos libertadores en el nombre de Cristo, así como fue Moisés. Vayan, evangelicen a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Vayamos y cambiemos este mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.